Bueno, buenas a todos, buenas a todos. En el día de hoy vamos a ver una enfermedad clásica que la componen dos nombres diferentes porque sucesos de médicos de distintas épocas trataron de averiguar sobre aquellos sucesos que vieron tanto en cadáveres como en fondo de ojos realizados y llegaron a la conclusión de esta enfermedad tan importante que es rara, entre comillas, pero se llama lo que sería la enfermedad de von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau es un nombre compuesto porque la vieron en diferentes épocas. Esta enfermedad de von Hippel-Lindau es producida genéticamente, de transmisión genética, por un gen que tiene las siglas del mismo nombre, VHL. Ese gen tiene las características de ser un gen supresor vigilante que al mutar, el gen 3P25, que al mutar no sigue su vigilancia y pueden formarse tumores en distintos tegumentos, en distintas esferas de lo que es el cuerpo humano. Esta es una enfermedad, esta enfermedad genética está a razón de 1 sobre 36.000 casos. Al parecer no es significativa, es rara, pero ¿qué pasa? Que es muy poco conocida por la mayoría de los médicos. Y se dice fundamentalmente que patología que no está en tu mente, no la piensas, raramente la diagnosticas. Se hereda y se transmite de padres a hijos en todas las generaciones. Genéticamente tiene una penetrancia completa y tiene una expresividad variable. Expresión variable. ¿Por qué? Porque distintos casos pueden tener distintos tumores en diferentes niveles. ¿Ves? Es interesante esta enfermedad porque inclusive hay, vamos a decir, organizaciones, la organización española del von Hippel-Lindau, en muchas partes de Europa, en Latinoamérica, dedicadas a llegar a conclusiones y diagnosticar esta enfermedad. Vamos a ver un poquito de la historia de esta enfermedad. Fíjense que Eugen von Hippel, para los años 1904, detectó en fondo de ojo, en las retinas, lo que sería angiomatosis retiniana. Angiomatosis retiniana. Que llegó a conclusiones y lo terminó de demostrar para el año 1911. Para el año 1911 ya él tenía la idea, no de esta enfermedad von Hippel-Lindau, sino él, como por su parte, tenía esta opinión sobre esta enfermedad. Es interesante que años después, lo que sería Arvid Lindau, para el año 1927, vio en necropsias, en patología, porque él era un patólogo sueco, vio angiomas en cerebelo, lo que es cerebelo, y partes de cerebro. Esto para los años 1927. Y ya entonces, para el tiempo de 1936, se tenía lo que ya la enfermedad de von Hippel-Lindau.
para esa época ya se hablaba de ya esta enfermedad como tal. O sea, ya subió el nombre de ella, de ese nombre compuesto. Pero ¿qué pasa? Que no quedó ahí, no quedó en retina y no quedó en cerebelo, de lo cual más adelante en el video vamos a ver algunos cuadros clínicos. ¿Ven? Tenía relación con tumores quísticos y que expansivos a nivel renal. A nivel renal, quistes renales. Quistes renales, que si no eran de por sí en ese momento ya diagnosticados como malignos, comprometían el parénquima renal y la función renal. Surgió también lo que fue en relación con las suprarrenales. Las suprarrenales, interviniendo sobre todo en los cuerpos con afín. Es catalogada como una enfermedad neuroendocrina, muy importante. Y sobre todo asociada con el feocromocitoma. Con el feocromocitoma. Más adelante comenzaremos algo. Así también se demostró su relación con quistes destructivos de páncreas, que en sus islotes de Langerhans, todo molestando ese tejido, ese parénquima, la parte de células beta, las células alfa y beta del páncreas, alterando la función pancreática. Así también se demostró que prácticamente estos quistes, se desarrollaban y crecían también en la parte del oído interno, en la parte laberíntica, de aquí, del oído interno, dando lugar a sordera, mareo, en los cuadros clínicos. Un cuadro muy florido que forma parte de esta enfermedad llamada von Hippel-Lindau. Este grupo de enfermedades pertenecen a un grupo que se llama las síndromes facomatosos. Facomatosos o facomatosis. Entre ellas está fundamentalmente la enfermedad de von Recklinghausen. Von Recklinghausen. Muy importante. Tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 son neuromas, son tumoraciones que salen en todo lo que es tegumentos externos, pueden crecer también en médula, etc. Y dan, dependiendo de donde están comprometiendo, ahí van a dar el cuadro clínico. Y el tipo 2 es el neurinoma del acústico. Neurinoma del acústico. Allá es el tipo 2. También dando su cuadro clínico laberíntico, mareo, vértigo, todo ese cuadro clínico. Está también la esclerosis tuberosa. Esclerosis tuberosa. Y está también el famoso síndrome de Sturge-Weber. Síndrome de Sturge-Weber. Sturge-Weber, este síndrome llamado angiomatosis encéfalo-trigeminal. Angiomatosis encéfalo-trigeminal. Estas son una serie de enfermedades que son del grupo de las facomatosis. Pero en ese grupo entra, se ha catalogado también al von Hippel-Lindau. Esta parte de encefalopatía angiomatosis encéfalo-trigeminal afecta también las leptomeninges. Leptomeninges, recuerden que son las capas que envuelven la dura madre, aranoide, etc. de la meninge. Seguidamente vamos a ver el interesante cuadro aquí para avanzar y ubicarnos en lo que es entonces un poquito más la enfermedad. Tenemos entonces el gen conocido como von Hippel-Lindau, la enfermedad como tal, que
Es una enfermedad rara causada por tumores, como decíamos, y quistes en el cuerpo. De ella entonces, estos quistes que salen en todo el cuerpo pueden crecer en la médula, en lo que es la médula espinal y cerebelo. Como bien fue descrita en la enfermedad. Pueden crecer en la retina. En la retina, en el páncreas. En el páncreas. Pueden crecer en el tracto reproductivo. Pueden crecer en los riñones. Y pueden crecer en las glándulas suprarrenales. Como dijimos, es muy florido el cuadro y, lógicamente, donde se expresa genéticamente esta enfermedad, ahí va a tener el desarrollo de esa enfermedad. Más adelante veremos vamos a explicar un poquito más algunos de los puntos donde toca esta enfermedad. Por tanto, tumores del sistema nervioso, como la hemangiomatosis, pueden traer consigo, ellos son benignos, pero depende de donde están ubicados, cerebelo sobre todo. Vamos a tener el cuadro cerebeloso, con todo el cuadro de ataxia, trastornos de la marcha, etc. Tumores benignos del oído interno, va a estar sobre todo en el conducto endolinfático. Vamos a ver cómo trae consigo la pérdida de audición, la pérdida del trastorno de equilibrio, etc., afectando los receptores, a nivel receptores del nervio vestíbulo coclear. Quistes o cáncer a nivel renal, páncreas, etc. Todo esto está relacionado con esta enfermedad tan invalidante. Tenemos entonces, lógicamente, aquí tenemos desarrollados problemas de visión, llevando al paciente a la campimetría. Lógicamente, vamos a ver que tiene áreas, lógicamente, de hemorragia, esos hemangiomas retinianos, trayendo consigo la pérdida o ceguera de áreas específicas de los campos, ya sea campos temporales o campos nasales. Puede tener, lógicamente, cefaleas. Ahora bien, al estar alterado aquí, lo que es riñón, va a desarrollar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y va a haber un aumento de la presión arterial. Paciente hipertenso. Lógicamente, va a traer trastornos de la marcha, de presencia de signos de focalización en piernas, en la parte de lo que es el sistema motor, es decir, la parte sensitiva, dependiendo, vamos a puntualizar después algún aspecto clínico cuando toca la médula. Debilidad a lo que es en los miembros inferiores, pérdida de la fuerza, algún cuadro clínico parecido en donde más se desarrolle esta enfermedad. Vamos a ver entonces, puntualizando un poquito, vamos a ver cerebelo es afectado de un 60 a un 70%. Muy importante. Por tanto, dependiendo del área del cerebelo que afecte, va a tener alteraciones de la marcha. Va a tener ataxia. Hay que ser diferencial con la ataxia de Friedreich. Todo aquello que trae problemas de ataxia, muy importante. Tiene nistagmus, muy florida. Tiene disinergia.
tiene dismetría. Fíjense, y trastorno de coordinación. Trastorno de coordinación. Eso sí toca la parte del cerebelo, ¿eh? Aunque puede también tocar hemisferios cerebrales. Muy bien, pero bueno, la enfermedad como tal va más a lo que es cerebelo y los otros órganos que hemos mencionado. En la parte fundamental de la médula, recordar rápidamente, podemos hacer una especie de pequeño recordatorio de, sin profundizar en lo que es la médula como tal. Esto se ha estudiado anteriormente en otros videos. Vamos a ver que dependiendo del nivel, hay que tener en cuenta el nivel de la lesión, el lado de la lesión, ¿ves? Y el cordón afectado. ¿Ves? Por lo tanto, si hacemos aquí el famoso, vamos a hacer el famoso muñequito, y tenemos que un tumor que ha crecido en este lado, aquí, por ejemplo, ahí, comprimiendo lo que es, por ejemplo, lo que es el córtico espinal de este lado, ¿ves? Y el espino talámico lateral de este lado, el paciente puede venir como que tenemos en cuenta que el córtico espinal se cruzó acá arriba, se cruza arriba, aquí, pero que la lesión está aquí abajo, sería del mismo lado, a este nivel, vamos a suponer que sea T4, T5, va a tener una pérdida de la fuerza muscular del lado derecho, del mismo lado. Pero ¿qué pasa? Que como que la parte del espino talámico se cruza inmediatamente y va al otro lado, por tanto la pérdida de la sensibilidad va a ser del lado contralateral. Contralateral. ¿Por qué? Porque se cruza. Y esta va por el mismo lado de la lesión. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que hice un pequeño recuento de esto para tener en cuenta que vamos a ver otros signos más. Por ejemplo, aquí en este caso tendría afectado, ¿qué tendría el paciente? Aquí es un signo de neurona motora superior. Neurona motora superior. Lógicamente tiene hiperreflexia o aumento de los arcos reflejos de miotáticos. ¿Ves? Tiene hiperreflexia, tiene clonus y tiene Babinski. Tiene Babinski de ese lado. Y lógicamente contralateral no tiene afectación de la motilidad, pero tiene lógicamente pérdida de la sensibilidad de este lado. Y recuerden que no se afecta ni la propriocepción ni el tacto fino, porque no está afectado. Si no lo comprime, los cordones posteriores de Gracil y cuneatus no se afectan. Bien, eso es en cuanto a eso. Si tenemos entonces afectada la médula suprarrenal con un feo cromocitoma, por ejemplo, que es un síndrome neuroendocrino clásico, productor de adrenalina, por tanto el paciente va a tener sudoraciones, va a tener el clásico flushing, enrojecimiento, cefalea, fíjense, cefalea, va a tener taquicardia o aumento
aumento de la frecuencia cardíaca, por esa misma producción de lo que es la adrenalina, y dificultad para respirar. O sea, acortamiento de la respiración. Hay toda esta alteración por aumento de la producción en el feocromocitoma, que se puede demostrar en exámenes que se hacen para si el cuadro clínico se piensa en esta enfermedad. Hay muchas enfermedades que tocan lo que es el sistema nervioso, como que es la enfermedad de Alzheimer, otras que son el von Recklinghausen, como les decía, toda esta facomatosis, pueden tocar el lupus eritematoso, una serie de enfermedades. Hay muchas que tocan el sistema nervioso central. Pero es importante pensarla. Si no se piensa, no se diagnostica. Es importante tener en cuenta el grado de penetrancia que tiene esta enfermedad. O sea, porque si ya se demostró en los padres, hay que esperar cualquier suceso de estos en los niños a medida que se va desarrollando, porque tiene un alto grado de intensidad con lo que es la expresividad. Ya puede tener un cuadro clínico u otro, la expresividad es muy variable, y tiene una gran penetrancia. La penetrancia hacia los hijos nacidos de padres portadores de este gen VHL. Muy importante. ¿Qué estudio pudiéramos hacer? Si pensamos en ella, podemos hacer varias cosas. Podemos hacer la resonancia nuclear magnética, buscando en cerebelo, buscando en médula. Si el paciente tiene algún tumor expansivo en una de esas áreas, hay que darle seguimiento y tratar de corregir, de operar, porque por lo general es expansivo, no es maligno, por lo general es bien. La TAC, pruebas de oído, pensando, puede confundirse también con un síndrome de Meniere, con una enfermedad de Meniere, del oído interno. Está bien. Pruebas oculares, que sería en la campimetría, buscando áreas, pruebas oculares, fondo de ojo, buscando áreas de hemorragia, buscando áreas de las manchas, sobre todo en esas áreas de los campos afectados, y lógicamente la resonancia nuclear magnética para lo que es sobre todo buscando esas áreas que son de los neuroangiomas. Muy importante. Control de la presión arterial, más los síntomas, pensando en el feocromocitoma, las metanefrinas, buscando tanto en orina como en resultados sanguíneos la posibilidad de un feocromocitoma, buscando lo que es el feocromocitoma. Y las pruebas genéticas, buscando el VHL, o sea, lo que es el gen VHL. Muy importante. ¿Qué se puede hacer todavía antes? Bueno, pruebas durante el embarazo, que se hacen los diagnósticos genéticos, lógicamente, preimplantación genética para el diagnóstico, buscando este gen durante pruebas antes del embarazo, antes de que una persona se case, vaya previendo la futura penetrancia en hijos de este gen. Pruebas durante el embarazo se pueden hacer para ver si el embarazo está afectado por la mutación de este gen ya conocido. O se puede hacer en lo que sería el muestreo de las vellosidades coriónicas. Muy importante. Durante el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses. Y o
en la amniocentesis durante el segundo trimestre de los últimos 6 meses. O sea que prácticamente si el médico integral que tenga esta enfermedad en la mente puede hacer diagnóstico. Quien no la tenga en la mente, no, posiblemente puede pensar en otras cosas, puede buscar otra patología por aquí y por allá y no cae en la canalita de esta facomatosis, que no son tan frecuentes, pero también es no frecuente el diagnóstico y el seguimiento. De ahí que hay, como les decía, hay grupos, ya sea en España, hay países donde han visto esta enfermedad y la han tomado en seriedad y buscan, y entre ellos se hacen los exámenes, los pesquisajes para ver si existe o no esta enfermedad para prevenirla, porque ya después que se instaló ese gen que no hizo su función, se crean los tumores y se crean las patologías y así las consecuencias. Sería entonces la llamada, muy interesante, la alianza, una de ellas es la alianza española del von Hippel-Lindau. Muy importante. Toman de ejemplo muchos países de esta alianza que trabaja en pos con sus recursos, buscando siempre cualquier sintomatología, cualquier signo, inclusive antes del embarazo, durante el embarazo, para prevenir todo este tipo de enfermedad y complicaciones. Pues nada, esta es prácticamente la idea fundamental de este video. Quizás no es que sea tan florido, no tiene tanta clínica, pero sí es llamar la atención de que sí hay enfermedades que puede ser que se consideren raras, pero muchas veces la rareza coincide con que no se piensa en ellas. ¿Ven? Es importante esto porque los libros están llenos de enfermedades y el médico, es responsabilidad del médico de estudiarlas y traerlas a su mente en el momento que ve un paciente. ¿Qué tiene este paciente? Vamos a ir, la medicina lo sabemos que va de lo simple a lo complejo. ¿Por qué voy a pensar a las 12 de la noche en una enfermedad tan rara si lo más frecuente es que sea un edema agudo del pulmón? Es verdad. O que sea un asma. Es verdad. Pero ¿por qué no pensar en esas otras que puede ser que y le salvo la vida a este paciente, le salvo la vida a esa futura familia que viene detrás, que va a llevar este gen de estas enfermedades y lo puedo tratar de antemano o le puedo precaver para así hacerle más suave esta enfermedad. Así que bueno, simplemente era esto el tema sobre el von Hippel-Lindau. Un poquito histórica, un poquito bonita, pero nada, seguimos trabajando. Nos vemos próximamente en otro tema que con relación sobre todo a la neurociencia. Así que seguimos adelante.